Y bueno, sean bienvenidos todos a un nuevo video de Kilómetro Cero HN. En este momento nos encontramos en la Fortaleza de Santa Bárbara, o también conocido como el Fuerte de Santa Bárbara, o algunas personas también nativas le dicen el Castillo. Esta edificación militar es una de las más antiguas, ¿verdad? O prácticamente la fortaleza militar europea más antigua construida en tierra firme, ubicada en lo que es el centro histórico de Trujillo Colón, en Honduras, Centroamérica. Cabe mencionar que, aparte de todo esto, ¿verdad?, la historia pues nos menciona que fue fundada en 1550 por los colonos españoles por su ubicación geográfica, ¿verdad?, donde podían defender la bahía desde este punto, ¿verdad? Pues aquí estaba la corona española, ¿verdad?, ubicada en este lugar para poder defender, ¿verdad?, las tierras hondureñas y pues todo lo que era, ¿verdad?, el istmo centroamericano. Su uso posterior pues se usó, ¿verdad?, hasta 1969 también como lo que es una prisión militar local, en donde pues se metían, ¿verdad?, a los filibusteros o a las personas, ¿verdad?, que intentaban robar, que hacían, ¿verdad?, fechorías. Aquí se metían. También cabe mencionar, ¿verdad?, que aquí fue ejecutado el señor William Walker en 1860, ¿verdad? Este era un estadounidense, ¿verdad? Y pues se consideraba también un filibustero de la historia en ese tiempo. También, última información sobre esto es que es considerado como un monumento y patrimonio nacional histórico de Honduras en 1990 y es gestionado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Una joya, ¿verdad?, para lo que es los hondureños, muy bonita. E incluso, ¿verdad?, cuando uno viene aquí respira un aire diferente al de la ciudad, de la capital, ¿verdad? Aquí es un lugar maravilloso donde usted puede venir a divagar la mente y a respirar un oxígeno totalmente diferente al de la ciudad. Así que continuemos viendo esto hermoso que nos ofrece Trujillo el día de hoy. Y bueno, para los que no conocen, aquí en donde estoy en este momento, ¿verdad?, haciendo las tomas, en esta parte es donde deben dirigirse a realizar el pago, ¿verdad? Aquí pues van a encontrar este tipo de manualidades que hacían, ¿verdad?, los antepasados. Y pues mencionarles que la entrada cuesta más o menos 50 lempiras, ¿verdad?, para adultos, y pues menores, ¿verdad?, solo pagan como 20 o 30 lempiras. Y pues personas o niños de 5 años abajo no pagan, ¿verdad? Esto es un aporte adicional. Hola, muy buenos días a todos, Kilómetro Cero HN, mis estimados seguidores. Estamos ahorita con Daniel Maradiaga. Estamos ahorita en el Fuerte de Santa Bárbara, ¿verdad? Exacto, Fortaleza de Santa Bárbara. Ok, Daniel nos va a dar una explicación general, vamos a acompañarlo, vamos a ir grabando, ¿verdad?, de las partes donde él nos vaya explicando, y posteriormente pues van a ver todo lo que es la historia completa del fuerte, la historia que representa, ¿verdad?, esta hermosa construcción del siglo, de muchos siglos, pues mejor dicho, ¿verdad?, que sirvió para defender nuestras tierras hondureñas. Claro, ¿sí no? claro, sirvió para defenderse de los ataques de piratas franceses, holandeses e ingleses. Y es que recordemos que esta fortaleza es un inmueble militar que fue construido por los españoles precisamente para proteger la ciudad de este tipo de ataques entre los años de 1575 a 1599. Quien la construyó fue un español, bueno, mejor dicho, un italiano que trabajaba para la corona española, llamada Juan Bautista Antonelli. Con respecto a la parte estructural de la fortaleza de Santa Bárbara, nos encontramos principalmente con dos materiales.
piedra para la parte central de los muros y ladrillo para las puertas, columnas y ventanas. Esto para las partes en las cuales se necesitaba tener formas muchísimo más estéticas. Estamos hablando que los muros cuentan con alrededor de 1 metro de grosor, y esto es lógico partiendo del orden de ideas de que es un inmueble que se utilizó con fines militares. Ya pasando a lo que es la parte armamentística, justo frente a nosotros podemos observar, pasando a la parte armamentística podemos observar justo frente a nosotros los cañones, que son precisamente en buena medida por los cuales se les da el nombre de la fortaleza de Santa Bárbara a este edificio, porque Santa Bárbara era la Virgen patrona de los artilleros. Pasando al funcionamiento mecánico de los mismos, funcionaban de la siguiente manera: pólvora para la parte central, pólvora por la parte frontal ingresaba, posteriormente ingresaba la bala, en la parte trasera había una pequeña mecha y al momento de encender la mecha la combustión hacía lo suyo. Quiero que tomen en cuenta que estos cañones en el periodo colonial estaban posicionados sobre pequeñas carretas de madera que servían para movilizarla hacia donde los soldados estimasen conveniente, además de estar posicionados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Es decir, la posición que tienen actualmente es meramente con fines de exhibición turística. A nuestras espaldas se encuentra un edificio que actualmente funciona como salón de conferencias con fines culturales. La casa, por así decirlo, que está frente a nosotros, funcionaba como cárcel durante el periodo colonial y todavía hasta la llegada del presidente Carías Andino, que es quien toma la determinación de construir el Hospital Salvador Paredes y el presidio de la ciudad de Trujillo, que por cierto, esos predios pertenecían a lo que es la fortaleza de Santa Bárbara. Y un dato que se me estaba escapando es que en la fortaleza también está integrado arrecife de coral marino muerto, como en forma de estructura solidificada. De hecho, si ustedes observan, también me gustaría enfoque los muros, líder. Perfecto. Para que se observen los orificios que están en los muros. Ahí y que mediante estos orificios se disparaba desde adentro de la fortaleza de Santa Bárbara hacia afuera. Esto le daba una ventaja al defensor sobre el atacante, también tomando en cuenta que estos orificios tienen inclinación hacia izquierda y hacia derecha, dificultando aún más los disparos desde el exterior hacia el interior. Y me gustaría ingresemos en el museo para mostrarle parte de lo que es la exposición militar del periodo colonial, en la cual observamos municiones de los diferentes calibres que se utilizaban en los cañones según el tamaño, y también observamos una espada, y esto se debe a que como los arcabuces eran de difícil recarga, los soldados también se valían de espadas para defender su integridad física. Este museo se divide en 3 periodos: precolombino, colonial y republicano, partiendo en orden cronológico. Pero primero vamos a enfocar esta exposición que le comentaba. De hecho, la bala que usted observa que está por mitad, por así decirlo, es una bala que fue percutida, y la espada también es propia del periodo colonial. Si observa un fragmento de cañón es porque si los cañones se sobrecalentaban y no se enfriaban de manera apropiada, también podían llegar a explotar. Pasando a la exposición de tipo civil, nos encontramos con diferentes artefactos, líder, desde estribos para montar caballos, pasando por candados, tinteros de la época, una brújula que todavía apunta al norte magnético, una horma para zapatos, que es esa bota de hierro, y también nos encontramos con una escupidera, ya que en aquel entonces el tema de la tuberculosis era bastante delicado. Si gusta puede enfocar el cuadro que está en la parte superior de la puerta al ingresar al museo, ya que es un cuadro, una pintura hecha en el año 1671 por un holandés llamado Arnoldus Montanus, y en ella se plasma cómo era la vida en el Trujillo colonial. Vamos a pasar al periodo precolombino para continuar con el relato de lo que es el museo. Aquí servía de cárcel, me comenta. Sí, funcionó como cárcel, y es por eso que se logran apreciar diferentes grabados en los muros de la fortaleza. Pregunto, ¿a qué personajes se metían en estas cárceles? Bueno, de todo tipo de personajes, dependiendo del periodo. Por ejemplo, en el periodo colonial intuyo yo que debieron de haber sido piratas o tal vez personas que incurrieran en delitos en el interior de la ciudad, y ya en el periodo republicano se metían en prisión a las personas que incurrieran en cualquier tipo de delitos, desde delitos fuertes hasta escándalo en la vía pública. Con respecto a esta parte específica del museo, como les comentaba, es concerniente al periodo precolombino. Estamos hablando del año 1502 hacia atrás, principalmente del periodo entre el año 1200 y 600 antes de Cristo, así que probablemente estas vasijas tengan más de 3200 años, si tomamos en consideración el año 1200, y pertenecen a las culturas chapahuas y papayecas.
principalmente están hechas en motivos relacionados con calabazas, y en el caso de las que están realizadas en piedra son piedras de moler. En ellas se molía maíz y diferentes tipos de hierbas, ya fueran para utilizar en la cocina como para utilizar en la medicina. Y ya para concluir vamos a pasar a la última ala del museo, que es el periodo republicano. Aquí estamos hablando del año 1821 en adelante, fecha de nuestra independencia, tocando principalmente temas concernientes al año 1877, que es cuando se dan las reformas liberales que da pie, introduce a Honduras a una economía capitalista, y se da el periodo de las compañías bananeras. Esto trajo una bonanza económica y también atrajo migrantes a la ciudad de Trujillo. Con respecto a la exposición que usted está enfocando, ahí podemos observar una olla de hierro de marca Canon, que desconozco si guarda relación con las cámaras, pero es una mera curiosidad. También observamos una báscula romana que funcionaba con un contrapeso dependiendo de las libras o la medida que se quisiera tomar, y del otro lado se ponía lo que sea que se quisiera empezar. Y pasando a la otra vitrina nos encontramos desde una mantequillera hasta una plancha que funcionaba con carbón. En el interior de la plancha se introducía el carbón y, valga la redundancia, con ella se planchaba. Ya para concluir vamos a pasar a lo que son las botellas de whisky que se introdujeron con este comercio que se empezó a dar con los Estados Unidos. Son botellas hechas en cerámica. Y un dato curioso de lo que es el centro histórico de nuestra ciudad es que en este periodo las compañías bananeras, como le comentaba, hubo un incremento, ¿no?, en la cantidad de residentes de la ciudad y también en los ingresos de la misma. Esto provocó que hubieran una serie de nuevos ricos. Estos nuevos ricos principalmente procedían de los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos casos de Europa. Tanto así que se llegaron a instaurar embajadas en la ciudad de Trujillo de origen alemán, español, inglés y también francés. Y de hecho en este edificio, que es el edificio de Infop, podemos apreciar este tipo de estructura, ¿no?, en la cual en la planta alta hay una estructura del periodo bananero, propiedad del periodo republicano, y en la planta baja hay una edificación que tiene más de 300 años, que es de finales de la colonia. Un dato a destacar es que el edificio de lo que actualmente es la Municipalidad de Trujillo también tiene más de 200 de finales de la colonia. Y bueno, con eso concluiríamos con el periodo republicano. Espero la información haya sido de su agrado. Una vez más, bienvenidos a la ciudad de Trujillo, pero se lleven las mejores impresiones. Saludos cordiales. Si gustan seguirme en Facebook, me pueden seguir bajo el nombre de Daniel Trujillo, y en TikTok me encuentran como Daniel Maradiaga 27. Saludos cordiales. Ok, gracias Daniel, mucho gusto. Hola a todos, nuevamente estamos ahorita en el Fuerte de Santa Bárbara, un monumento nacional hondureño, ¿verdad?, que representa parte de la historia, ¿verdad?, de la historia. Un gusto. ¿Cómo estás, hermano? Entonces encontramos aquí una historia desde 1525, la antigüedad que tiene este fuerte. Este fuerte sirvió para poder defender nuestras costas y nuestras tierras, ¿verdad?, de invasores, entre los cuales estaban, ¿verdad?, el ejército holandés, el ejército inglés, ¿verdad?, incluso Estados Unidos, ¿verdad?, realizaron, ¿verdad?, invasión en nuestro territorio, ¿verdad? Parte de la historia también tiene que ver otros fuertes, como el fuerte de San Fernando, ¿verdad?, que se encuentra en Omoa. Este es uno, ¿verdad?, de los atractivos visitados por casi la mayoría de los hondureños, creo, ¿verdad?, que tenemos el acceso a poder ver. Y pues vamos a ver lo que son los cañones que fueron utilizados en la época para poder defenderse de los colonos, los colonos españoles de la invasión. Así que bueno, continúen con nosotros, ¿verdad? Bueno, pudieron ver también una explicación que nos dio nuestro guía, ¿verdad? Y nos dio una pequeña, ¿verdad?, historia de lo que es la historia de este lugar. Así que bueno, miren esto hermoso. Vamos a hacer unas tomas para que puedan tener una noción y puedan imaginarse todo lo que sucedía en esos tiempos, ¿verdad? Así que continúen con nosotros viendo estas hermosas historias. Bueno, dentro de las cosas que hay que recopilar de lo que es el fuerte de Santa Bárbara aquí en Trujillo, es que fue prácticamente construido para hacer, ¿verdad?, defensa, para defender nuestras costas, ¿verdad? Eso está más que claro. Teniendo, ¿verdad?, una visión espectacular desde esa altura, podían visualizar, ¿verdad?, los barcos que venían para, ¿verdad?, poder repeler los ataques, ¿verdad? Se puede ver desde aquí lo maravilloso. Miren esta vista panorámica, una vista hermosa para poder, ¿verdad? Miren esas aguas turquesas, ¿ver? Es una de las maravillas con las que cuenta, ¿verdad?, Trujillo,
que tiene unas aguas color turquesa claritas, ¿verdad? Cuentan con arrecifes de coral, ¿verdad? Arrecifes de lo que es estrellas de mar, y eso es uno de los atractivos. También cabe mencionar que su ubicación es estratégica, ¿verdad? Igualmente el país de Honduras tiene una ubicación muy estratégica con referente, ¿verdad?, a los demás países, ya que cuenta con 2 costas que bañan sus playas, ¿verdad? Y eso está reflejado prácticamente en la bandera nacional. Entonces, como les decía, ¿verdad?, los 2 mares que bañan las costas hondureñas es, bueno, el océano Pacífico y el océano Atlántico, ¿verdad?, que son los 2 océanos fuertes, ¿verdad?, que bañan las costas hondureñas. También cabe mencionar que fue declarado Monumento del Patrimonio Nacional de Honduras en 1990 y está bajo la administración, ¿verdad?, del Instituto Hondureño de Antropología de Honduras. Así que esto fue desde 1997, comenzó, ¿verdad?, esta regulación para poder darle el mantenimiento a esta hermosa estructura que tiene, ¿verdad?, años tras años de estar soportando, ¿verdad?, la intemperie. Y pues estamos hablando de que esto es del siglo XVIII prácticamente, ¿verdad? Este es un atractivo del día actualmente. Es un gran atractivo que representa, ¿verdad?, la riqueza cultural de Honduras. Esta fortaleza, ¿verdad?, donde se exhiben los cañones, que los podemos ver aquí frente a nosotros. Miren esto, estos son los originales, esos cañones originales de la época, ¿verdad?, hechos de puro hierro, señores. Sería interesante poder ver la funcionalidad de estos cañones, ver cómo se usaban en aquellos tiempos, en la antigüedad, ¿verdad? Miren cuántos cañones, imagínense esto en la época precolombina, ¿verdad?, defendiendo todas las costas para que no fuesen, ¿verdad?, robadas el territorio, la tierra hondureña. En aquel entonces, ¿verdad?, éramos gobernados por la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? Así que gran historia, señores, aquí en un solo punto, una gran historia. Cuántas vidas murieron aquí por defender el territorio nacional, ¿verdad? Cuántas historias han pasado por aquí, cuántas almas, ¿verdad?, por defender sus familias y que no ingresaran, ¿verdad?, los usurpadores de la tierra en nuestras costas hondureñas. Una vista perfecta y panorámica de las playas de Trujillo. Miren qué precioso, ¿eh? Como una vida como para que fuera eterna, dicen, ¿verdad? Pero no, eterna tampoco. Miren qué lindo, ¿eh? Allá se miran las aguas turquesas. Este es como un callo, como que entra un callo para allá, ¿eh? Precioso, ¿verdad? Qué bonito aquí. Sí, ven el carro. Ah, mira allá la catedral. Y ahí está Panquito, qué lindo. Bueno, nos encontramos aquí en el kiosco de las banderas en Trujillo, en el cual están todas las banderas de Centroamérica, del Istmo Centroamericano y otras partes, ¿verdad?, de fuera del Istmo Centroamericano, con un monumento de un delfín aquí de fondo, ¿verdad?, alusivo a lo que son, ¿verdad?, los mares, ¿verdad?, o el mar pues prácticamente que baña lo que es la costa de Trujillo, ¿verdad?, y el fuerte de Santa Bárbara. Ahí tenemos de la bandera de México, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Panamá, está Guatemala, Honduras, está República Dominicana, dije, está allá la de Argentina, está Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico,
¿verdad? Y así sucesivamente se repiten algunas hasta Canadá. La de Canadá también, y Estados Unidos aparece. Así que muy bonito la vista que tenemos acá. Buenas, mucho gusto. Buenas. Y bueno, no puede faltar siempre, ¿verdad?, el respectivo parquecito central o parque central en todos los lugares bonitos, ¿verdad? Y este igual, ¿verdad?, hace alusión a lo que es lo hermoso de Trujillo. Pueden ver, ¿verdad?, esta sombra deliciosa. Imagínense después de venir de la playa, ¿verdad?, comerse un helado a un lugar así como este. Tenemos, ¿verdad?, lo que es la respectiva, ¿verdad?, vista central de todo parque central, una especie de árboles, ¿verdad? Y de fondo pues tenemos lo que es la catedral. Allá podemos ver la catedral que tiene Trujillo aquí en el fuerte de Santa Bárbara. También, ¿verdad?, tenemos lo que son unas vistas maravillosas que son las cordilleras, ¿verdad?, que pues traen frescura a lo que es Trujillo. Así que vamos a continuar viendo más allá. Vamos a tener otras vistas maravillosas, ¿verdad?, que tiene lo que es Trujillo. Trujillo es rico en cultura. Recordemos que aquí es donde vienen a dar, ¿verdad?, todo lo que son, ¿verdad?, los españoles, ¿verdad? Entonces desde aquí nace, ¿verdad?, el crecimiento poblacional, ¿verdad?, de los españoles mezclándose con el nativo, ¿verdad?, de la zona, que entonces empieza a surgir el mestizo. Entonces por ahí viene la revolución de las razas. Muy hermoso, la verdad, una vista, miren, panorámica, un lugar maravilloso. Me llevo una gran experiencia de Trujillo, así que se los recomiendo. Pasen a visitar este lugar maravilloso y denle like al canal. Y bueno, pues no podíamos irnos sin realizar la respectiva visita a la iglesia católica o la catedral de Trujillo, ¿verdad? Y ver también lo que hacen los diseños, ¿verdad?, en el piso de la entrada de la catedral, alusivo, ¿verdad?, a la riqueza, a la abundancia, ¿verdad? Esto es una cultura interna, esto lo hacen, ¿verdad?, todas las Semanas Santas, ¿verdad?, y las semanas morazánicas para, ¿verdad?, según ellos atraer pues más productividad a la zona. Y bueno, esta fue la visita al fuerte de Santa Bárbara, ubicado aquí en Trujillo, en las costas hondureñas, ¿verdad?, para poder darles un poco más de información en Kilómetro Cero HN, siempre llevando, ¿verdad?, educación a las personas que nos vean, lugares bonitos para que ustedes puedan decidir visitar estos lugares y poder, ¿verdad?, enriquecer su conocimiento del territorio nacional hondureño. Así que saludos, chao, chao.